Es 15 de septiembre de 1842. Hoy se cumplen 21 años de la firma del Acta de Independencia de Centroamérica. Todo está listo en la Plaza Mayor de San José, Costa Rica. Pero no para un acto de celebración, sino por la pérdida de uno de sus mejores hijos. Un líder cuyo genio le llevó a dominar el panorama político y militar de la región por más de 10 años. El general Francisco Morazán. Francisco Morazán fue el último gran intento de la construcción de una Centroamérica liberal. Quiso llevar los ideales liberales a su máxima expresión y que soñó con una república federal, como un solo país. Fue para mí el pionero de la democracia en Centroamérica. Se habla de la revolución morazanista porque él introduce las ideas de la unión republicana y democrática y el respeto a los derechos del individuo. Yo pienso que este es el hombre más grande de la historia de Centroamérica. José Francisco Morazán Quesada nació el 3 de octubre de 1792 en la villa de San Miguel de Tegucigalpa, en el contexto de una América Central que por casi 300 años había sido tierra sometida por la espada de conquistadores españoles. En aquellos años finales del siglo XVIII, todavía esta parte marginal de las colonias de España en América era un centro minero, donde incluso no hay una gran producción de minas, pero como un relativo importante centro minero en Centroamérica, pues allí habían llegado una serie de migrantes del viejo mundo, y entre ellos la familia Morazán. Pero era una pequeña villa, la Tegucigalpa de aquellos años, de tal manera que no había ni escuelas, por ejemplo, en un área marginal del Imperio Español. Y a pesar de que Morazán tenía una situación económica muy favorable en relación a otra serie de grupos sociales, no había las condiciones para poder tener una educación formal y escolarizada. El joven José Francisco se convirtió muy pronto en un insaciable lector, que a fuerza de disciplina lograría vencer las barreras de su instrucción. El temprano aprendizaje del francés le facilitó el conocimiento directo de la Revolución Francesa, el liberalismo político de Tocqueville y el contrato social de Rousseau, las batallas napoleónicas, la mitología de los grandes héroes de la antigüedad y los detalles de la guerra de independencia en España. Cuando se produjo la independencia de Centroamérica en 1821, el joven Morazán tenía 29 años y trabajaba como asistente del alcalde del ayuntamiento de Tegucigalpa como defensor de oficio de casos judiciales en materia civil. Con ello ganaba conocimiento sobre la estructura y el funcionamiento de la administración pública. La independencia de Centroamérica, cuando todavía estaba integrada como la Capitanía General de Guatemala, llega por añadiduría, no por grandes luchas que ahí se realizaron, sino básicamente por las luchas por la independencia que se van a movilizar en el Virreinato de la Nueva España y como influencia van a llegar a la Capitanía General de Centroamérica, por lo tanto, a sus provincias. Pero las clases dominantes suspiraban por volver a la monarquía y surge la idea de la anexión de Centroamérica al joven imperio mexicano de Agustín I de Iturbide. El hecho de que Centroamérica había hecho una declaración de independencia en el papel y que las diferentes provincias, unas se fueran por el lado de esa independencia y otros de unirnos al imperio de Iturbide, hizo que Morazán enfilara en las fuerzas defensoras de la independencia.
fortuna no hubo guerra, porque los ejércitos, tanto de Guatemala como de San Salvador, que apoyaban a uno y otro bando, se retiraron y el 5 de enero de 1822 nos estábamos poniendo a la orden del Imperio de Iturbide, nos anexamos a México. Pero el recién estrenado emperador tuvo que abdicar tras múltiples contradicciones internas. Pronto Centroamérica se desvinculó de todo poder extranjero y por acuerdo general pasó a llamarse desde entonces Provincias Unidas de Centroamérica. Comienza el drama que marcará toda la historia de la región, la lucha entre liberales y conservadores. Unos abogan por el poder democrático que trajera el progreso y la instrucción, los otros por mantener el orden colonial y el poder de la Iglesia. Con el apoyo liberal, Morazán es nombrado secretario general del gobierno el 25 de septiembre de 1824. Se aprobó la Constitución 2 meses después bajo la consigna Dios, Unión y Libertad, y la nación pasó a llamarse República Federal de Centroamérica. La región parecía consolidarse, pero el entusiasmo no duró por mucho tiempo. Manuel José Arce, presidente electo bajo la nueva Constitución, muy pronto demostró su desinterés por reformar la economía y la sociedad centroamericana, entregando a los conservadores el control del gobierno federal. Como respuesta a la traición, los defensores de los ideales progresistas se levantaron en armas y Francisco Morazán entra en el panorama político y militar de Centroamérica en una contienda que trascendió a la historia como Batalla de la Trinidad. Allí aquel hombre civilista resulta que es un genio. Él es el que planea la estrategia de la batalla. El jefe de las armas era don Remigio Díaz, y sin embargo es Morazán el que toma la iniciativa. Y ese triunfo lo hace famoso. Su fama como libertador pronto le haría recibir llamados desde El Salvador, ocupado por las fuerzas de Manuel José Arce. Morazán llamó a las filas y con una guerrilla de voluntarios hondureños de Nicaragua y El Salvador que traían consigo sus propias herramientas de guerra, formó lo que él mismo llamaría el Ejército Protector de la Ley. En nuestras filas se encuentra el cese del dominio colonial. Con ellos partió Morazán hacia la zona del Gualcho, punto estratégico de los conservadores en El Salvador. ¡Que vengan todos! ¡En nuestras filas está la Unión Centroamericana! El día 5 de julio llega a esta hacienda aproximadamente a las 12 de la noche, bajo un torrencial aguacero, precisamente en el momento que se encuentran las tropas federales del coronel Vicente Domínguez, un coronel español muy preparado, muy diestro militarmente, con las mejores tropas de la Federación que están acá para derrotar a Morazán. Morazán se da cuenta que está en la hacienda, a sus espaldas está un río, en un precipicio de 200 pies, el río está crecido y solo tiene 2 salidas. Una, o lanzarse al río al vacío, o atacar cuerpo a cuerpo al enemigo de las tropas federales que tiene a su frente. Morazán toma la decisión y con una tropa de apenas 400 hombres enfrenta al ejército de Vicente Domínguez, que le superaba en más de 1000. El talento como jefe militar se pone a prueba. En esas circunstancias logra poner en fuga a las tropas de Domínguez y al amanecer ya había logrado la victoria. Gualcho representa para los salvadoreños y centroamericanos la primera gran victoria del gran paladín centroamericano Francisco Morazán. Es recibido apoteósicamente en San Salvador. Desde ese momento
El Salvador le manifiesta un profundo afecto y él les toma afecto también. Esa relación entre él y los hombres de los barrios pobres de San Salvador le da a él después una gran capacidad de acción. Se le dice en El Salvador que el punto neurálgico está en Guatemala. Allá es donde Manuel José Arce está originando los problemas. Entonces Morazán se va con ese ejército aliado protector de la ley a liberar Guatemala. Ahí entra y triunfa. Depone a Arce, a sus seguidores, se van al exilio. Y ahí viene lo grande de Morazán, que pese a que él tiene el control del poder, lo deposita en un hombre civilista guatemalteco, José Francisco Barrundi. Él pudo autoelegirse el jefe de Centroamérica y no lo hizo. La República de San Salvador, este día con Aún así, Morazán es elegido presidente por decisión popular. Al año siguiente toma el mando de la República Federal de Centroamérica con la promesa de restaurar el proyecto liberal. Desgraciadamente, su proyecto modernizador, que establece las primeras reformas en nuestra América, incluso adelantándose a las de México o de otros países, no van a poder madurar lo suficiente por las condiciones prevalecientes en esta región, la más vulnerable de nuestra América. El aparato militar siguió siendo el de la colonia. Los terratenientes y todo esto querían una independencia, sí, pero con fines económicos, con el fin de poderse insertar en el mercado internacional que era Londres, apoyados por el Imperio Británico, pero ninguna reforma al interior, que los peones siguieran siendo analfabetas, que los peones siguieran siendo gente sin ninguna instrucción, porque si tenían ideas de la Ilustración francesa, iban a ser revoltosos, iban a reclamar, iban a exigir. Ah, no, entonces tener a los